Como muchos de vosotros sabréis, recientemente estuve de viaje y uno de mis destinos, que no conté por el canal, pero sí lo conté por otras redes sociales, así que os recomiendo que me sigáis en otras redes para verlo, pero uno de mis destinos fue el Museo de Fernando Alonso. Allí estuvimos parados y estuvimos viendo todo lo que puedes presenciar allí. Una visita impresionante, donde puedes ver monoplazas de Fórmula 1, otros coches con los que ha competido Fernando Alonso, los coches campeones, el R25 y R26 destacan muchísimo y otras cosas que podemos llegar a presenciar si vas al Museo de Fernando Alonso y que por supuesto os vamos a enseñar en este vídeo, comenzando por los cars que tiene expuestos. Aquí vemos los cars de Fernando Alonso. Este es el primer car construido por el propio padre de Fernando Alonso. No estaba ni siquiera construido para él, pero bueno, él se aprovechó por supuesto porque estaba hecho para su hermana mayor y aquí ya vamos viendo. Primero con ya este numerito número 1, vemos diferencias en estos cars, vemos algún traje que también llevaba Fernando Alonso y por supuesto este coche, que sobre todo este car que estáis viendo aquí, categoría Juniors de 1996, lo estáis viendo, ¿no? S14, este 14 con el que consiguió consagrarse como campeón del mundo de karts, es el que ha inspirado para que hoy en día veamos a un Fernando Alonso con el 14 en Fórmula 1. Luego vemos ya evolución de otros karts también que ha tenido. Ya para este, por ejemplo, es 1999, 1997, pero sobre todo ese es el más importante por ese numerito 14, que es el que inspiró al día de hoy. En la siguiente sala ya nos encontramos algún mono más grande que los que os he enseñado anteriormente y sobre todo, para empezar, ya monoplazas. Aquí es cuando da Fernando Alonso el salto a los monoplazas. 1999, lo estáis viendo aquí, este colón con el que corrió el Euro Open Movistar by Nissan, numerito número 2, muy graciosos me parecen esos patrocinios de Grefusa, muy diferentes, y este coche muy característico ya de Telefónica, el Lola B9950, con el que disputó esta temporada del año 2000. Y si pasamos aquí al ladito, tenemos ya el primer Fórmula 1. Lo estáis viendo aquí, este Minardi, con el que disputó la temporada 2001. Una temporada de debut de Fernando Alonso bestial. Lo estáis viendo aquí. La evolución luego fue, ya lo sabemos, Toro Rosso. Hoy en día Alfa Tauri, veremos cuál será el nombre que tendrán la próxima temporada, pero es ese mismo equipo. En Faenza estaba y al final corría como piloto cedido, por así decirlo, podemos llegar a decir, porque luego da el salto ya a Renault. Ya era en 2001 piloto de Renault, no le pudieron dar espacio. De 2002 no hay monoplaza porque no corrió en Fórmula 1, saltó a 2003. En 2002 se quedó sin asiento en Fórmula 1, tuvo que esperar hasta 2003 con esta belleza. Ya los colores que todos conocéis, 2003, primer año en el que Fernando Alonso logra su primera victoria. Una victoria, 4 podiums, 2 pole positions, una de ellas la de Hungría con la que logró la victoria, y luego 2004, antes de la bestia, un monoplaza con el que no logra ganar, sí que logra varios podiums, sí que logra una pole position, pero fue un año ultra dominado por Ferrari. Aquí luego también vemos pues algunos monos, el mono que estáis viendo ahí ese es el de Minardi, 2003, con el que logra ganar su primera carrera, 2004, patrocinio de Telefónica, que luego será muy recordado ya en esas temporadas, 2005, algunos monos también, mono de Benetton, mono de Renault, seguramente de 2002, aunque no pone el año si no me fijo mal, mono de Jaguar porque también hizo algún test. Vemos aquí algunos trofeos, entre ellos trofeo de ganador, se ve ahí 2003 Budapest, trofeo con el que logró hacerse su primera victoria, algún otro trofeo y cascos. Después de esas dos salas, la de los cars y la de los primeros monoplazas, pasas brevemente por una sala de exposición y después están ya todas las bestias, los coches más recientes, pero sobre todo dando comienzo a la exposición con los 3 coches con los que Fernando Alonso ha sido campeón del mundo. Ya vais viendo por aquí, por atrás un poco, y ahora voy a darle la vuelta a la cámara, os voy a enseñar también incluso imágenes de lo que se puede ver por aquí, pero está todo, incluso se puede llegar a escuchar, creo yo que vais a estar escuchando cosas, y es donde está ocurriendo toda la magia, donde está todo lo bueno, donde están todos los coches con los que Alonso ha sido campeón del mundo. Todavía no me he girado, tranquilidad, porque tengo delante de mí a una bestia, a una preciosidad,
y están aquí todos los coches ya de la época más reciente de Fernando Alonso, de a partir de pues ese 2004, como ya habéis podido ver imágenes. Así que simplemente me voy a dar la vuelta y ahora iremos comentando algunas cositas. Aquí ya estáis viendo los 3 coches campeones del mundo de Fernando Alonso, y como digo, después de la sala de proyección ya vamos girando y vemos aquí la bestia, las 3 bestias, bueno, muchas bestias como estáis viendo por ahí al fondo, pero os iremos enseñando. Sobre todo aquí, nada más entrar, está la primera de ellas, están las 3, mejor dicho, las 3 campeones del mundo de Fernando Alonso. Y bueno, aquí estamos con este R25, qué belleza, todos los puntos del coche son preciosos, sobre todo habiendo, esto lo he contado alguna vez en el canal, que estuve en la exposición de Madrid de Fórmula 1 y tenían el Alfa Tauri de 2020 de Pierre Gasly, y se nota muchísimo la diferencia, y estos coches ya son enormes, pero luego hay algún coche más reciente por ahí, luego lo iremos viendo, quizás se puede llegar a apreciar en el vídeo, pero se nota muchísimo este R25, que es precioso, que por cierto aquí hay cierta información, pero bueno, no nos vamos a detener específicamente en ello. A su lado, el campeonato del mundo con el que salió campeón Fernando Alonso el primer año, y también podemos apreciar aquí el motor que llevaba este bestia. Estos motores sí que rugían, sí que eran buenos motores. Ahora seguimos más adelante viendo algunos coches, estáis viendo aquí alguna cosilla, pero también me pareció curioso que hay aquí estos neumáticos, sobre todo estos no sé cuáles son, no se llegan a utilizar apenas. Estos la verdad que me dan mucha rabia, y bueno, luego sí que aquí están ya los normales, lo estáis viendo, blandos, el duro, medio, blando, ahí vemos ese súper blando anterior. Y bueno, me parece curioso sobre todo enseñaros estos, que se ven como usados, no sé si estarán mal gastados, si estarán usados o si será aposta, si será adrede, pero bueno, que me ha parecido curioso, me ha parecido bonito que en el resto de coches no se llegan a ver. Como os digo, luego haremos alguna especie de voz en off y os enseñaremos algunas imágenes curiosas, sobre todo porque me ha parecido muy interesante. En lo que más me he detenido en la visita ha sido en ver diferencias de coches que sean muy recientes, pero aquí estáis viendo esta bestia, el R25, yo sigo quedándome cautivado nada más veo este coche. Luego a su lado tenemos aquí el Toyota TS050 híbrido, el Toyota con el que Fernando Alonso salió campeón del mundo en el campeonato de resistencia. Sabemos que Fernando corrió 2 veces Le Mans, 2017 y 2018. 2018 corrió todo el campeonato realmente, la temporada 2018-2019, mejor dicho, corrió todo el campeonato mundial de resistencia y lo logró ganar, compaginándolo incluso con Fórmula 1. Y este es la bestia con lo que ganó ese tercer campeonato del mundo. Fernando Alonso es 3 veces campeón del mundo, como muchas veces hay gente que se le olvida, 2 veces de Fórmula 1, por supuesto, porque el segundo campeonato del mundo lo consiguió con esta bestia, muy parecida, si lo veis así de forma insignificante, al R25. Este es el R26, por supuesto, muy continuista, pero como os digo, ahora nos detendremos porque hay ciertas diferencias. Aquí está ese segundo campeonato que logró Fernando Alonso, este es el segundo trofeo de campeón, y ahí estáis viendo algunas cosillas de este R26, perdonad, el R25 era el del año anterior. Aquí veis algunos patrocinios y ese número 1 que ha llevado 2 años Fernando Alonso en Fórmula 1. Ahora más adelante vamos a ver ese segundo coche con el que llevó el número 1. Una de las cosas que más me han impresionado en mi visita al Museo de Fernando Alonso son las diferencias entre monoplazas, y os vamos a traer 2 coches donde os vamos a enseñar las diferencias. Otros os lo dejaré por si vosotros mismos queréis ir e identificar esas diferencias que podemos presenciar. Pero sobre todo, el primero que vamos a hacer de estas diferencias, como ya os he comentado en el vídeo, es entre el R25 y el R26. Hay ciertas diferencias que os queremos comentar y tenemos estas imágenes como estáis viendo. A la izquierda el R25, el monoplaza de Renault de 2005, y a la derecha el R26, el de 2006, el segundo monoplaza con el que ganó Fernando Alonso, que estáis viendo ahí los pontones, y vemos cambios diferentes bastante interesantes, incluso desde la propia entrada para la refrigeración del aire o incluso esos alerones que surgen del pontón. Bastante curioso ver este cambio de un año a otro. Luego también incluso podemos presenciar aquí muy poco un cierto cambio en la chimenea y también por la parte trasera, que eso lo veremos un pelín más adelante. Pasamos a la siguiente fotografía y, como digo, estábamos viendo esa parte trasera.
Repito, a la izquierda R25, a la derecha R26. Vemos en el R25 cómo había muchísimas rendijas para la refrigeración, algo que luego en el R26 llega incluso a desaparecer. También vemos en este R26 aquí a la derecha algo más de refinado en comparación con el anterior monoplaza. Bastante interesante cómo seguramente es llevar al final ese monoplaza al extremo, y la chimenea que antes lo comentábamos también la vemos desde este ángulo algo de diferente. Y para finalizar, el alerón delantero, repito, a la izquierda el R25, a la derecha el R26. Vemos como en el R26 es más puntiagudo, también vemos incluso diferencias en los endplay delanteros, bastante interesante. También se llega a presenciar, por ahí podéis estar viendo en las dos fotografías, la suspensión, y vemos que al final es continuista, es la misma, así que estas eran las diferencias que os queríamos comentar. Ahora damos paso a los McLaren. Y aquí tenemos el segundo coche con el que Fernando Alonso utilizó ese número 1 y el primero de los McLaren. Estáis viendo que está distribuido por equipos, estáis viendo algún McLaren por ahí atrás, alguno que no da tantos buenos recuerdos, pero bueno, este tampoco da muy buenos recuerdos, por supuesto, por todo lo que ocurrió, pero este coche que a mí me parece una belleza, con este McLaren, este plateado. Muchos quizá relacionáis el plateado al Mercedes, porque es lo actual, por supuesto, y es completamente lógico. Estáis viendo ahí ese volante Mercedes, motor Mercedes, que fue la primera y única vez hasta ahora, hasta este último coche Aston Martin, que Alonso ha utilizado motor Mercedes. Muchos relacionáis el plateado con Mercedes y es completamente lógico. Mercedes sobre todo se relaciona con ese plateado, pero McLaren yo lo relaciono mucho con estos colores porque son con los que yo crecí, con este patrocinio de Vodafone. Muy interesante también ver muchas de las diferencias, y bueno, pues vamos a pasar al siguiente de los coches porque tenemos que volver al momento en el que estaba en Renault, que están aquí puestos. Estáis viendo ahí al fondo, como estáis viendo, son los coches que hemos visto anteriormente, y aquí tenemos los dos Renault de regreso, los Renaults cuando tuvo que salir Fernando Alonso de McLaren, y estáis viendo aquí ya hay bastantes cambios de este Renault, que es 2008, que al final no hay tanta diferencia al Renault de allí, al de 2006, y por supuesto el 2009 es completamente diferente. Si los veis así ya veis muchísimas diferencias, y es lógico porque aquí hubo un gran cambio de reglamento. Me ha parecido súper interesante este coche. Me gustaría mucho tener la comparativa con el que me ha gustado mucho para compararlo es con el Brown. Me encantaría tenerlo aquí delante, por supuesto, y poder compararlo con ese coche, con ese doble difusor que os voy a enseñar ahora por la parte trasera. Muy interesante. Bueno, veis aquí también desde este lado algunas de las diferencias con aquel Renault de 2008, y me hubiera encantado pues poder compararlo para ver cómo se veía. No, nunca he tenido por la suerte de poder ver el Brown GP y haber visto cómo era ese doble difusor que se daría por esta parte trasera. Pero muy interesantes estos dos coches también después del McLaren que está por ahí al fondo. Seguimos viendo coches que luego nos detendremos en ellos. Vamos a pasar ahora, por supuesto, después de 2008 y 2009, nos vamos allá al fondo, que los estáis viendo, etapa de Ferrari. Etapa Ferrari, etapa Tifosi. Todavía no me voy a dar la vuelta a ver los coches. Aquí vemos varias estampas que estáis pudiendo ver donde pone pues distinta información que muchos de vosotros ya sabréis, y si no os contamos. Estamos viendo aquí los monos muy interesantes de los distintos años, algún otro trofeo, cascos, además de cascos especiales. Perdonad por el audio también si se llega a escuchar algo más, pero algo mal, pero bueno, vemos aquí otro tipo de monos. Y ahora ya sí me doy la vuelta. Y aquí tenemos el primer Ferrari, están todos ordenados, así que ahora iremos haciendo un barrido por los distintos Ferrari bastante rápido. Vamos a pasar rapidito por estos, pero bueno, aquí vemos el primer Ferrari con el que condujo Fernando Alonso en la escudería. Este es el coche con el que ganó en el Gran Premio de Bahrein, primera carrera que corría con Ferrari y logró conseguir ganarla, y lo estáis viendo aquí, bastante bonito. Casi logra ganar. Una desgracia lo que ocurrió en ese Gran Premio de Abu Dhabi, que no pudo conseguir la victoria por quedarse detrás de Petrov. Este es el coche, y es muy interesante lo que os estoy contando, no por otra cosa, sino para que veamos la diferencia de los alerones. Este era el segundo año de reglamento con aquel 2009 que está por allá al fondo, y vemos los alerones traseros. Me voy a acercar un poco para que lo veáis. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, vamos a pasar directamente al coche ya de 2011, lo estáis viendo aquí, una diferencia mayúscula en los alerones delanteros. Me ha parecido muy curioso, y luego veremos el de 2012, que es bastante también interesante. Le veis ahí con el número 5, aquí no logró ni ganar, ni quedar ni siquiera segundo, pero sobre todo la mayor de las diferencias, hay bastantes diferencias en los coches, la mayor de las diferencias, ese alerón trasero. Aquí ya hay DRS, lo vamos a ver por la parte de atrás, este alerón trasero que no tenía DRS, aquí sí que tienen DRS.
Muy, muy interesante me pareció también este cambio. Ese coche provocó la entrada, la llegada del DRS a la Fórmula 1 porque se dieron cuenta de que estaba siendo muy complicado adelantar, también por culpa de lo difícil, lo grandes que son estos coches. Aquí ya se nota que son mucho más grandes y bueno, este es una auténtica belleza. Diferencias en este alerón delantero en comparación con los dos anteriores que ya hemos visto. ¿Estáis viendo? Hay un coche que me gusta mucho, pero bueno, ahora lo veremos. Diferencias con este alerón delantero. Las suspensiones me han parecido muy curiosas porque aquí cambian. Los dos anteriores coches no cambiaban, pero este sí que cambian. Este Ferrari F2012 con el que estuvo muy cerca Fernando Alonso también de ganar su tercer campeonato. Se quedó a las puertas en una temporada bestial que ha hecho el propio piloto asturiano, la considera como una de sus mejores temporadas que ha tenido en la carrera deportiva. Vamos a pasar ahí, que tenemos los dos últimos Ferrari, bastante rápidos ellos y vamos concluyendo. Y aquí está, el último Ferrari competitivo, el penúltimo Ferrari que tuvo Fernando Alonso. Aquí lo estáis viendo, este F138, el Ferrari de 2013. Un Ferrari que cambiaron esta parte, no se puede tocar, y lo fastidiaron todo porque Fernando estaba siendo competitivo, pero luego no acabó llegando ni siquiera a la última carrera peleando por el título. Sí quedó subcampeón, pero bueno, se quedó al final solo con 2 victorias, 9 podiums, que está muy bien, 0 poles, que esto también es bastante representativo con lo que era Fernando Alonso en Ferrari, un coche que luego realmente tampoco estaba tan para competir, pero con este coche sí hubiera podido competir hasta que cambiaron, como digo, los neumáticos. Y ya cambio de era, bastante diferencia con los coches. Es que esto mola mucho verlo, os recomiendo mucho que si podéis, tenéis la oportunidad de verlo, lo hagáis, porque mola mucho ver la diferencia entre los coches, entre las eras. Aquí llega la era híbrida, cambios de motores, introducción ya de los motores V6 turbo y dominio de Mercedes. Últimos 2 podios de Fernando hasta que logró el podio en Qatar, y último coche de Fernando Alonso en la escudería Ferrari, ya por cierto con ese 14. Y después de la etapa de Ferrari tuvimos segunda etapa de McLaren. Allí atrás estaba el coche que ya hemos visto antes, el McLaren de 2007. Aquí ya está este McLaren MP430, que fue el McLaren de 2015. Un coche que en persona, ya a mí ya era uno de mis favoritos, en persona es aún más bonito de lo que yo lo recordaba antaño, pero bueno, por supuesto sabemos cuál es el problema que tenía este coche, que era que al final pues había un factor, no vamos a decir cuál, que hoy en día son bastante buenos, que llega a Aston Martin en 2026, no voy a decir todavía cuál es, un factor que bueno, pues no funcionaba. Pero la verdad que el coche es bastante interesante, bastante bonito, muy diferente al Ferrari, es ya la nueva era, muy diferente al Ferrari, es justo ese que está ahí. Y bueno, pues se puede ver que por supuesto quizá era un poco pues más atrasado a los diferentes. Vemos aquí esta parte de la nariz del alerón delantero colgandera, bastante interesante, y después del MP430 tenemos el MP431, lo estáis viendo aquí que sale, bueno, una evolución. Ahora después os voy a dejar también las diferencias entre ambos, que es lo que más me ha parecido interesante. Vemos mucho desarrollo de McLaren, pero seguía sin funcionar. Aquí ya no era solo el motor, aquí ya era que el coche en sí no funcionaba, pero hubo muchísimo desarrollo y me parece bastante interesante, así que os lo voy a dejar. Y al igual que hicimos con los dos Renault campeones del mundo, quería traer las diferencias también con los dos primeros McLaren que llevó Fernando Alonso en su regreso en 2015. Sobre todo para que veamos que McLaren sí que hizo una evolución bastante importante, sí llevó novedades, sí intentó que cambiara el monoplaza. Hay muchos cambios que incluso algunos de ellos habréis podido presenciar por lo que habéis visto en los vídeos, pero vamos a detenernos más en detalle, comenzando en esta ocasión por los alerones delanteros. Estáis viendo ahí cómo son radicalmente diferentes, incluso desde la nariz, que eso se habrá podido ver mejor en el vídeo, pero ya se llega a apreciar ciertas diferencias. Si vemos ese alerón delantero radicalmente distinto, parecen de generaciones completamente opuestas. También podemos ver el pontón, que vemos también un refinamiento mayor en el siguiente monoplaza, el de 2016, lo tenéis a la derecha, a la izquierda está el monoplaza de 2015, bastante interesante cómo es también intentar aprovechar de cualquier sitio para generar esa carga aerodinámica necesaria. Incluso, y esto es algo que os he destacado en el Renault anteriormente, lo destacamos ahora porque sí que cambian las suspensiones. También incluso os podéis llegar a fijar justo al lado de los neumáticos, cambian el sistema de refrigeración, pero las suspensiones son diferentes y esto es ya pues
como decimos, cambiar radicalmente el coche para intentar encontrar una solución a los problemas que estaban teniendo. También encima de los pontones vemos en esa tapa motor las diferencias que había. En este caso también podemos llegar a apreciar cierto trabajo de Honda posiblemente, y también si nos fijamos aquí en la chimenea hay cambios. Y luego en los alerones traseros teníamos bastante similares en esos alerones traseros. Para concluir, el último de los McLaren que tuvo Fernando Alonso, falta el McLaren de 2017, es el último McLaren Honda, pero ya un poco con los colores estos naranjitas. Aquí ya tenía, este es McLaren de 2018, teníamos motor Renault, teníamos este coche bastante diferente también, en sí los coches cambiaron bastante, vemos este volante que ya se parecen mucho, se asemejan mucho a los actuales, y bueno, pues vemos un coche que desde luego bastante más avanzado, seguía sin ser del todo competitivo, y como muchos sabréis, este exactamente es el de el Gran Premio de Bahrein, carrera de la cual Fernando Alonso se despidió de la Fórmula 1. Aquí esta imagen es bestial porque estáis viendo muchos coches. Con este coche Fernando Alonso se despedía de la Fórmula 1 hasta 2021, su regreso en Alpine, que por esta zona no hay ningún coche ya de los recientes. Pero no todo en la exposición son coches de Fórmula 1, realmente en los vídeos que os hemos enseñado por la parte trasera habréis podido ver algunos de ellos, y el primero que os queremos traer después ya de haber hablado del WEC anteriormente, ahora os queremos enseñar el coche con el que Fernando Alonso corrió en Daytona. En este caso, coche de Fernando Alonso con el cual disputó, lo estáis viendo aquí, las 24 horas de Daytona en ese 2019 campeonato de IMSA, muy interesante. Aquí vemos todos los compañeros que tenía Fernando Alonso, entre ellos Kamui Kobayashi y bueno, otros que estáis pudiendo llegar a ver. Bastante interesante, desgastados, que esto me gusta, desgastados estos neumáticos Michelin que llevaba aquí, muy curioso, la aerodinámica que tienen completamente diferente, guardabarros para los neumáticos, muy diferente a cualquier Fórmula 1, por supuesto, como estamos viendo, y además, también lo que os quería enseñar y por lo que le damos toda la vuelta, lo estáis viendo aquí, Cadillac también sale ahí arriba, con este número 10 que llevó Fernando Alonso en aquella carrera en Daytona. Los queremos en Fórmula 1, por favor, que hagan lo posible para que entren junto a Andretti. Y por último, uno de los coches con los que yo os he dicho que desde luego vamos a volver a ver a Fernando Alonso, no con este mismo, pero sí con un coche similar, porque va a ser en esta categoría, el Toyota con el que disputó el Dakar. Lo vemos aquí, Marc, Fernando Alonso, Qatar, 310, Toyota, el Dakar que corrió Fernando Alonso en aquel año 2020, justo antes de pues toda la desgracia que hubo aquel año, y un Dakar que a Fernando Alonso le gustó mucho, para ser un debutante, para no tener tampoco el mejor coche que había disponible, con un Toyota que estaba bastante bien, por supuesto la marca, bastante interesante. Os he dicho siempre en muchas ocasiones que Alonso regresará sin lugar a dudas al Dakar, y bueno, pues este fue el coche de su debut que maravilló a mucha gente. Aquí estaba él, se ve un pelín por ahí, se ve mejor en persona ese volante, y desde luego que le volveremos a ver. ¿Con Toyota? No lo sabemos. Desde luego que con Toyota tiene buena relación, porque aquí no está, pero está ahí. Ese Toyota con el que ganó el campeonato de resistencia corrió con Toyota en el Dakar y corrió también con Toyota en Le Mans 2017. O sea que tiene buena relación. ¿Le volveremos a ver competir con él? Pues desde luego que no lo sabemos, por cierto, y también bastante interesante. Y no se llega ahí, se ve un pelín mejor ese neumático que tenían de repuesto también. Por último, en una salita muy al lado, vemos aquí este McLaren con el que Fernando Alonso no estuvo lejos de ganar las 500 millas de Indianápolis. Parece que no es un objetivo regresar a Indianápolis, no regresar a las 500 millas de Indianápolis. Yo os he dicho en muchas ocasiones que por lo menos si regresa, si quiere de verdad ser competitivo, aunque no se quedó lejos con este 29 y también con aquel motor Honda, que fue bastante complicado convencerles, pero para no estar lejos de ello, debería de correr por lo menos todos los óvalos. Aún así, parece que no tiene mucha intención de regresar a IndyCar. Ojalá lo haga para intentar por lo menos otra vez ese objetivo de la triple corona. Y esta es la visita guiada que os hemos enseñado al Museo de Fernando Alonso. Es impresionante, de verdad, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el Museo de Fernando Alonso si tenéis la posibilidad, y si no a cualquier otro museo, o la exposición de Fórmula 1 que está ahora rolando por el mundo, estuvo en Madrid, ahora estaba en Viena. Si queréis
ver un Fórmula 1 de verdad merece mucho la pena, por ver el coche, ver los detalles técnicos que hay, la evolución. En este caso, en el museo, a mí lo que más me gustó fue ver la evolución de los monoplazas, porque claro, hay expuestos tantos monoplazas, tantos coches de Fórmula 1 de tantos años distintos, y desde luego que resalta mucho esa evolución que hacen los equipos. Os recomiendo muchísimo que lo vayáis a ver. Os hemos enseñado también, por supuesto, dejándoos cosas incluso, ya os digo, para que veáis vosotros mismos a verlos. Es impresionante, y esto ha sido todo por este vídeo. Subiéndose el vídeo de hoy el día 1 de enero, y sí, os dije que hoy no habría vídeo, al igual que no lo hubo el 25, pero me venía genial este día para incluiros esta visita al museo de Fernando Alonso. Como os dije en el día de ayer, en el último día del año, ahora en este inicio de 2024, feliz año nuevo a todos vosotros, todos los que me habéis acompañado en 2023 o me acompañaréis en 2024, porque se viene un año muy bonito y que esperemos que próximamente este AMR24 que correrá a Fernando Alonso este año esté también en el museo de Fernando Alonso y nos dé buenas alegrías.